El tema que tenemos según el programa es de parasitismo intestinal y pues es un tema que realmente no vamos a hablar tanto de los parásitos porque sería muy largo, sino vamos a tomar únicamente lo que se refiere al tratamiento del parasitismo intestinal. Entonces, cuando uno va a tratar un paciente con parasitismo, pues dentro de lo importante es determinar y conocer a qué grupo parasitario pertenece para evitar no dar tratamientos que no son o que no corresponden. Entonces es importante tener la clasificación de los parásitos. Y entre esta clasificación pues tenemos los protozoos, seres unicelulares, ¿verdad? Que únicamente los podemos ver con el microscopio. Los helmintos, que estos sí ya son macroscópicos y que los podemos ver a simple vista. Aunque de hecho cuando hacemos un examen de ese, pues principalmente lo que vemos son los huevos, ¿verdad? De los helmintos o nematodos, que son las lombrices en general. En cambio, los protozoos que había mencionado son seres unicelulares. En esto, pues no vamos a encontrar huevos, ¿verdad? De protozoos, sino más que todo la denominación es quiste o trofozoito. Y luego tenemos los cestos, que es el grupo que pertenece a lo que podríamos decir las tenias, en el cual pues el parásito en sí es macroscópico, que lo podemos ver, que algunas madres lo reportan así como que el niño estuviera expulsando fideos, pero en el examen de heces, pues si no lo tenemos así, si no vemos el parásito físicamente, pero al menos sí podemos ver lo que son los huevos, ¿verdad? O sea, en helmintos y en cestos, huevos, y en protozoos, quistes o trofozoitos. ¿No? Es la forma que se reporta en el laboratorio. Y esto, pues, conocer esta clasificación nos va a ayudar mucho a definir el tratamiento que uno da para el parásito. Los protozoos, que les decía, son seres unicelulares, pues los más comunes son la ameba o entomoeba histolítica, la giardia, la tricomonas, el blastocystis hominis y el Ballontidium coli. Estos son los que los más comunes que podemos ver. Y dentro de los helmintos, ya ahí está el Ascaris lumbricoides, el Enterobius vermicularis o oxyrus, el Trichuris trichura, el Strongyloides estercoralis y la uncinaria. Usualmente aquí en clima frío podríamos decir que los más comunes podrían ser Ascaris y Enterobius. Y en climas tropicales pues ya vemos el Trichuris, el Strongyloides o la uncinaria. Y dentro de los cestos pues tenemos la Taenia saginata, la Taenia solium y la Hymenopsis nana, que son los cestos más comunes. Cuando mencionamos estos cestos más comunes, pues de hecho nosotros tenemos la Taenia saginata, que puede ser transmitida por comer carne de res no bien cocida, y la Taenia solium pues es muy común cuando uno come carne de cerdo también no bien cocida, ¿verdad? O sea, o cruda, etcétera, pero es lo más común. Y la Hymenopsis nana pertenece a otro de los cestos que también se considera bastante común en Guatemala. Existen algunos protozoos, por ejemplo, cuando hablamos de los protozoos, hablamos de la entomoeba, de la giardia, del blastocystis hominis, que son más comunes, pero también tenemos algunos protozoos que se considera que no son patógenos, ¿verdad? Pero que también el laboratorio nos lo va a reportar, y cuando el laboratorio nos reporta quistes o trofozoitos, inmediatamente nosotros tenemos que pensar en protozoo. Si a usted le reportan un quiste o un trofozoito, piense en un protozoo, no vaya a pensar en un helminto, no vaya a pensar en un tipo de tenia. Entonces, a los protozoos no patógenos sería como el Entomoeba harmani, el E. dispar, el Entomoeba coli,
el diodomoeba bushley, que también lo reportan a veces comúnmente en laboratorios, el Endolimax nana y el Chilomastix mennelli. Estos son no patógenos. En algunas personas podemos encontrar muy comúnmente el iodomoeba bushley, pero si el paciente no está asintomático, pues uno no debería tratarlo, ¿verdad? Si el paciente no tiene síntomas, pues no se trata. Hay algunos protozoos así no patógenos que lo que hace es que aumentan cuando la flora intestinal está alterada y la flora intestinal está aumentada, entonces tienen un mayor crecimiento, pero estos que estamos mencionando acá, pues se consideran como protozoos no patógenos. Luego, el tratamiento de los protozoos, viendo estos protozoos, aquí estaríamos con el Balantidium coli, que está dentro de los protozoos acá, que sí podrían ser patógenos. Cuando regresamos a esta diapositiva, entonces tenemos el Balantidium coli, el Blastocystis hominis, que pueden dar sintomatología. Bueno, les digo, no es una clase para hablar de parasitismo en general, más que todo del tratamiento, pero sí es importante recordar algunas características propias de algunos parásitos, como por ejemplo el protozoo, que es la entomoeba histolítica, que puede dar diarrea, cólicos acentuados, puede haber amebiasis hepática o puede causar sangrado intestinal, etcétera, ¿verdad? La giardia, que es muy común, que hace que no haya una buena absorción, que produce timpanismo, que produce estiatorrea, algunas características. Pero aquí vamos a irnos entonces al tratamiento del Balantidium coli. Para el tratamiento en general de los protozoos, pues lo mejor para utilizar en general son los nitroimidazoles. Cuando hablamos de los nitroimidazoles, estaríamos hablando del metronidazol, del secnidazol, del tinidazol, del ornidazol. Pero el más común es el metronidazol. Aquí vamos a hablar de las dosis más comunes que usamos en nuestro medio. Entonces, para Balantidium coli, tetra y metronidazol. Tetraciclina, 500 miligramos, 4 veces al día, o sea, cada 6 horas por 10 días, o metronidazol, 500 miligramos, 3 veces al día por 5 días. El Blastocystis hominis, que les decía que también algunas veces nos lo reportan bastante, debe tratarse si el paciente tiene síntomas, pero si no hay síntomas, no debe tratarse. Yo diría que más debe regularse la flora intestinal. El tratamiento para el Blastocystis hominis va a ser el metronidazol, 3 veces al día por 10 días. Luego tenemos, digamos, cuando hay pacientes que pueden tener la entomoeba histolítica, pero sin mayor síntomas, y entonces el laboratorio nos reporta quistes de entomoeba histolítica. Cuando el laboratorio nos reporte un paciente con entomoeba histolítica, pero el paciente está completamente asintomático, no tiene ni diarrea, ni dolor de abdomen, ni ninguna otra sintomatología, entonces podemos asumir que está en una etapa quística únicamente asintomática. Para eso, lo más común para utilizar es la parmomicina o aminocidina, que esta aminocidina es un aminoglucósido, pero tiene la ventaja que tiene una absorción muy mínima, ¿verdad? Entonces, lo podemos conseguir con el nombre de aminocidina. Yo aquí usualmente lo receto con el nombre comercial de Luminex o de Diacol, pero sí es fácil conseguir a nivel de mercado la parmomicina o la aminocidina. La dosis es de 500 miligramos 3 veces al día por 7 días,
o en niños de 25 a 35 miligramos por kilo día. Luego, cuando también tenemos un paciente con quistes de entomueva histolítica y el paciente está asintomático, antes usábamos mucho la diodo hidroxiquinoleína. Actualmente ya no se usa en un tratamiento muy largo de 20 días. Pero otro medicamento que sí podemos encontrar a nivel de farmacia es el furoato de diloxanida. Este también, al igual que la paromomicina, se utiliza 500 miligramos 3 veces al día, o en niños 20 miligramos por kilogramo día. Otro medicamento que también se utiliza tiene la ventaja de que es un medicamento que no se absorbe, que se puede dar, que solamente va actuando conforme va encontrando los quistes a nivel intestinal. Podríamos decir que tiene un efecto luminal, o sea, únicamente al nivel de la luz del intestino, pero no se absorbe. Es el Teclosan. El Teclosan, pues la dosis, la caja trae 3 tabletas y se recomienda tomar una tableta cada 12 horas. Que es un tratamiento también para entomoeba histolítica asintomática. Ahora ya los pacientes con amediasis, con disentería mediana, con dolor abdominal, entonces ahí sí podríamos usar ya cuando son con síntomas, principalmente el metronidazol por 10 días. Les mencionaba todos los nitroimidazoles. Podemos usar metronidazol, tinidazol, ornidazol, secnidazol, ¿verdad? Que son los que más comúnmente usamos. Y también podríamos usar, digamos, el secnidazol, ornidazol, tinidazol y metro son los nitroimidazoles. Yo he visto, por ejemplo, pacientes con síntomas. Cuando usamos secnidazol, aunque la literatura dice dosis única, es realmente muy difícil lograr una erradicación con dosis única. Yo diría que es casi imposible. Yo usualmente cuando están con síntomas podría utilizar un medicamento combinado, usando un secnidazol o un tinidazol o incluso un metro, combinándolo con los medicamentos que habíamos mencionado anteriormente, como la paromomicina, el furoato de diloxanida o el Teclosan. Entonces lo podemos combinar. Luego tenemos acá también otros medicamentos que se recomienda, como es la quinfamida, que también se le ha visto casi muy mínima absorción. Aparte de la quinfamida, tenemos nuevamente, mencionamos el Teclosan, ¿verdad? Que también se utiliza, puede ayudar mucho pacientes con síntomas. La ventaja del Teclosan es que no se absorbe y por eso incluso puede llegarse a utilizar en embarazadas. Recordemos que todos los otros nitroimidazoles están contraindicados durante el embarazo. Durante el embarazo están contraindicados. Eso sería con respecto al tratamiento para los protozoos. Luego tenemos otros protozoos que mencionamos, que es la giardia, que es muy común. También podemos usar el metronidazol, tinidazol, la quinacrina, secnidazol. Y luego hay un medicamento que se puede usar en caso de giardia, aunque es un medicamento específico del Mintos, pero es un medicamento que se puede usar en caso de giardia y que se ha visto con más efectividad que el metronidazol. Menos efectos secundarios, porque recordemos que el metronidazol o cualquiera de los otros, tinidazol o secnidazol, pues está el efecto secundario de náuseas, puede haber vómitos o puede como efectos secundarios en algunos, puede dar diarrea también, aunque sea paradójico, puede dar diarrea o tener un sabor metálico en la boca o tener un efecto que le llaman efecto antabús, en el cual si la persona ingiere alcohol y está tomando metronidazol, por ejemplo, puede empezar a tener vómitos muy acentuados.
Pero un medicamento que se le ha visto mayor efectividad que los nitroimidazoles es el albendazol, que es un medicamento más específicamente para los helmintos, pero en caso de giardia se ha visto muy buena efectividad. Incluso hay estudios donde dicen que la efectividad del albendazol es mucho mejor que la del metronidazol, ¿verdad? Sin mayor efectos secundarios ni molestias. Entonces, para la giardia, albendazol, metro, tinidazol, quinacrina, secnidazol y un medicamento que también se menciona mucho tanto para giardia como también se menciona algunos lo mencionan para blastocisis hominis, es la nitazoxanida. Pero la nitazoxanida en general, uno de los efectos secundarios también es que el paciente puede sentir síntomas como de enfermedad péptica. El paciente también puede tener cambios de coloración de orina o incluso hay una pigmentación amarilla en los ojos, incluso puede llegarse a confundir hasta con una hepatitis. Y en algunos casos yo he visto, no tiene muy buena efectividad, a pesar que se menciona como tratamiento en giardia, pero algunas veces no hay muy buena efectividad. Y al menos se ha promocionado bastante, durante las casas farmacéuticas lo promocionan bastante, pero en general yo no le he visto tanto éxito como en giardia como lo es el albendazol o el metronidazol. Otro parásito que pertenece al grupo de los protozoos es la tricomona. Entonces se puede usar metronidazol y así como mencionábamos anteriormente, los nitroimidazoles están contraindicados en embarazo, principalmente en el primer trimestre. Y se puede usar en tricomonas metronidazol, se puede utilizar una dosis única de 2 gramos o 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. Y también se ha demostrado que en tricomoniasis vaginal el clotrimazol también puede tener una efectividad para el tratamiento de la tricomona. El otro protozoo es el Cryptosporidium, que es un parásito que se ha reportado en personas con bajas defensas. Tratamiento paromomicina más claritromicina, ¿verdad? O sea, es un medicamento en que es un parásito en el que es importante combinar algunos medicamentos. En este caso, combinar la paromomicina más claritromicina. Bueno, entonces, esto se refiere al tratamiento de los protozoos. Y luego tenemos el tratamiento de los nematodos o helmintos, ¿verdad? Dentro de estos habíamos mencionado los más comunes. El más común de estos es el Ascaris. Usualmente se da mucho en zonas de pobreza, en niños, a veces niños desnutridos, vemos mucho esto, Ascaris. Pues es muy común en los niños. El medicamento que se recomienda aquí es el albendazol o el palmoato de pirantel. Actualmente son los más comunes, albendazol o palmoato de pirantel. Al inicio se empezó usando, hace muchos años se empezó usando el mebendazol, y anteriormente a eso se usaba mucho el citrato de piperacina. Pero el citrato de piperacina prácticamente ya desapareció del mercado. Yo diría que si lo buscamos en nivel de farmacias, probablemente ya no lo encontremos. Yo apostaría que ya no lo encontramos. Los que sí aún siguen en el mercado sería el albendazol, mebendazol y pirantel. Pero el consejo siempre es el mebendazol o el pirantel. Si el paciente está un poco infestado de Ascaris, uno de los problemas con el albendazol es que, uno de los problemas con el mebendazol
es que se da 2 veces al día por 3 días y se ha visto en caso de ascaris y pacientes tratados con mebendazol que tienen tendencia el paciente tiene tendencia a que el parásito emigre y entonces pueda salirles por la boca o por la nariz, ¿verdad? Cuando un paciente tiene a nivel intestinal una semiobstrucción intestinal porque el ascaris ¿cómo diríamos? Se apelonó, se enroscan varias, ¿verdad? Se hacen como una pelota, todos los ascaris. Pues antes usábamos la piperacina, porque la piperacina, una de las cosas que tiene es que produce una parálisis en el parásito, al igual que el palmoato de pirantel, y entonces el mismo peristaltismo es el encargado de sacarlo, ¿no? Entonces, cuando hay una semiobstrucción, pues actualmente podemos usar el palmoato de pirantel. Luego, otros parásitos que pertenecen al grupo de los helmintos sería la estrongiloides, en el cual el tratamiento con ivermectina o albendazol sería lo más adecuado, pero actualmente diría yo de estos dos, el albendazol, ¿no? La ivermectina también puede tener un buen efecto, ¿no? Y se consiguen fácilmente en el mercado. Luego otro parásito es el Enterobius vermicularis, o Oxyurus también, como le llamamos. El tratamiento albendazol, mebendazol o palmoato de pirantel, pero en el caso de Enterobius sí es importante mencionar esto, que hay que repetirlo a las 2 semanas. Si no se repite a las 2 semanas, es como que no se le hubiera dado tratamiento al paciente. Entonces sí hay que repetirlo a las 2 semanas. Porque lo que sucede es de que muchas veces, en el caso del Enterobius o Oxyurus, muchas veces producen tanto huevo que más o menos a los 15 días ya han madurado, ya han vuelto a invadir al paciente. Entonces hay que repetirlo a las 2 semanas. Luego tenemos Trichuris trichura, que también es muy común, un parásito muy común en climas tropicales, donde produce prolapso rectal. Entonces, este tipo de parásito lo tratamos muy bien con palmoato de pirantel más palmoato de xantel, con albendazol o con mebendazol. Y luego tenemos acá lo que es las tenias. Las tenias, pues, ya sea la solium o la saginata, se puede tratar con praziquantel. Lo único es que el praziquantel sí es un medicamento que usualmente no lo encontramos en farmacias, sino es un medicamento que más lo encontramos en veterinarias. Entonces se calcula a 10 miligramos por kilo a una sola dosis. Pero en lugar de praziquantel, a nivel de farmacia encontramos comúnmente la niclosamida. Entonces podemos dar niclosamida en caso de tenia. La niclosamida son 2 gramos, dosis única, o sea, se dan los 2 gramos. Eso quiere decir que usualmente la caja, la presentación de la niclosamida son 4 tabletas de 500 miligramos, entonces se dan las 4 tabletas juntas, de preferencia que el paciente las mastique. Yo recomiendo que un día antes haga de tomar solo líquidos y que luego en la mañana, después de un poquito más de 12 horas de ayuno, que se empiece a masticar las tabletas, que las tome, y 2 horas después es importante que pueda tomar un laxante y buscarle la cabeza a la tenia, ¿verdad? Luego, la tenia solium saginata también puede producir por la migración cisticercosis. Entonces, el tratamiento acá más común es el albendazol por 30 días. O sea,
dar 2 tabletas de albendazol por 30 días. Luego tenemos dentro de este grupo la Immunolepsis nana, y aquí damos comúnmente la niclosamida, solo que en tenia damos el primer día los 2 gramos, digamos en tenia solium isaginata, solamente las 4 tabletas, dosis única, y luego un laxante. En cambio en la tenia nana se dan los 4 tabletas el primer día, y luego 2 tabletas cada día por 6 días, sin necesidad de dar ningún laxante. Esto sería un tratamiento para poder tratar la Immunolepsis nana. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Realmente con esto concluimos el tema del día de hoy. Es un tema así que tratamos de hacerlo corrido y corto, en la cual pues es importante que sepamos un poco sobre el parásito, pero es más importante conocer también qué tratamiento es el que nosotros tenemos que dar. Todo lo que mencionamos son parásitos comunes a nivel de clínica, pero principalmente a nivel de clínica, a nivel de consulta externa, a nivel de climas tropicales, o en caso de pacientes con cierta desnutrición, etcétera, o con mala higiene, etcétera, también que pueden tener alguno de estos parásitos. Entonces es importante saber. La amebiasis, que también es muy común, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer el tratamiento. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Yo la verdad es que no sé si tienen ustedes alguna pregunta sobre respecto al tratamiento de alguno de estos parásitos en especial. Quisiera dejar el tiempo si alguien tiene alguna pregunta para poder hablar un poco de estos parásitos. Doctor, perdone, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. Y en el caso que no tuviéramos la opción de realizarle al paciente una prueba de coprología, ¿qué podríamos hacer en esos casos? O ya sea un niño que nos manifiesta, he tenido diarrea, calambres estomacales. Vamos a ver, permítame, voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a tratar de salir de acá para poder contestar la pregunta. Acá me voy a darle un poco de volumen a mi. Me decías que si no hay posibilidad de hacer examen de heces. Sí, exacto. Esa sería la pregunta. Ajá. Ok, si no hay posibilidad de hacer examen de heces, pero el paciente tiene síntomas, ¿así sería? Sí, es que más, por ejemplo, en los puestos así alejados que llegan porque han tenido diarrea de 3 días, más los niños, y no tenemos pruebas para realizarlo, entonces, ¿cuál sería como el agente más causal en los niños o cuál sería el tratamiento ideal para ellos? Bueno, yo como digo, cada paciente, adulto o niño que nos tiene diarrea, yo sí prefiero siempre tener un examen de heces, porque no necesariamente tiene que tener un parasitismo. Hay diarreas que te pueden confundir fácilmente. Digamos, los procesos de infección intestinal pueden confundirlo a uno, porque hay pacientes que llegan con dolor abdominal, diarrea, y lo confunden a uno. Uno piensa por el dolor abdominal, uno piensa que pudiera ser un problema de amebas, por ejemplo, y resulta un proceso de infección intestinal. Hay niños con diarrea crónica que uno pensaría que es una giardia, pero algunas veces es por la misma mala higiene que tienen y que todos se lo meten a la boca y aún sin lavarse, etcétera, podrían tener un aumento de la flora intestinal y podría parecer como que por el tiempo crónico podría parecer como que fuera una giardia, aunque fuera solamente problema de flora intestinal. Entonces mi consejo es que cada vez que tenemos un paciente con diarrea, sí tengamos un examen de heces, pero si no podemos hacer el examen de heces, que nos vayamos a tratar más los síntomas, quizás regulando la flora intestinal o hidratando al paciente, porque actualmente no se usa
digamos, antidiarreicos, principalmente en niños ya no. Y a veces en adultos tampoco. Yo no utilizo antidiarreicos, excepto cuando es el síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Que uno ya sabe. Pero en niños sí sería regular la flora, hidratar bien al paciente y quizá dar tratamiento si uno pensara en algún parásito, pero ahí sí que sería darle un poco a ciegas. Yo sí prefiero hacer examen de ese siempre. Yo sí siempre prefiero tener un examen de ese para ir más a lo seguro. O empezar tratando los síntomas y pedirle que se haga un examen de ese. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta de parasitismo? Bueno, si no, les agradezco su tiempo y pues si pudieron grabar la clase mucho mejor para poder tenerla. Yo voy a tener esta en el examen final. Yo estoy a cargo del examen final y quizá por el tiempo, yo tengo una clase todavía de ansiedad y depresión. Vamos a ver si la podemos poner antes del final. Esta semana antes del final no veo nada programado, así que a ver si la ponemos para entrar en el examen final. Siempre tratar de estudiar un poco sus temas y esperamos tener la oportunidad de una última clase. Si no, pues desearles éxitos este año y a nivel hospitalario también a aprender bastante para evitar cometer errores con las personas, ¿verdad? Así que éxitos este año y que la hayan pasado bien en su área de práctica. Que tengan buena tarde. Feliz tarde.